comparadas. Sí. Buenas tardes nuevamente, estamos ya dentro de las actividades del curso de religiones comparadas. Le hemos dado la bienvenida al grupo que está de forma virtual y que está de forma presencial. Estamos enfocando en las tres religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam. Un elemento bien importante de este curso tiene que ver con la reflexión de lo que nosotros llamamos el hecho religioso, el fenómeno religioso, cómo la religión, cómo nosotros los seres humanos vamos desarrollando esa idea y ese vínculo con Dios dentro de una cultura, dentro de una sociedad, dentro de una historia, donde muchos elementos coinciden, pero hay un deseo del ser humano que se ha visto a lo largo de toda la historia, un deseo del ser humano de encontrarse con una divinidad, encontrarse con Dios. Aquí nosotros queremos conocer sobre cómo las personas nos conectamos con Dios. Y en este caso, cuáles son las limitaciones, cuáles son lo que nos identifica, aquello que nos es común, aquello que no es común. Dentro de la comunidad musulmana hay una gran variedad de manifestaciones, como lo hay en la iglesia cristiana y como lo hay también en el judaísmo. En cuanto al Islam, hoy está con nosotros dos imágenes que son productos, ellos van a explicarlo mejor, yo muy poco, pero ellos saben más. Una vertiente que se desarrolla a principios del siglo XX, correcto, 1908 me parece, en India. Y es una cosa interesante, ustedes me van a corregir también, pero tengo entendido que gran parte del mundo musulmán hoy día no es árabe. Entonces, eso es un dato cierto. Bien, pues entonces estamos ante un grupo que nos va a compartir una cosa muy fascinante en el contexto del aprecio del hecho del Dios. Para nosotros la religión es una cuestión que es importante y nos puede hacer, contrario a lo que ha ocurrido, no siempre, pero la historia que conocemos, que nos ha dividido, nos ha separado, la religión también nos puede unir. Y son datos que lamentablemente no se ha escrito mucho, pero ocurre mucho en el micro, en familia, en amigos, y podemos elevar ese nivel de atención. Sin más preámbulo, les presento de la comunidad musulmana, Ahmadiyya de Puerto Rico, Ahmad Salman, no tengo ni idea. Pues chévere, tengo 5 puntos ya. Y Alimat Astar Boraya. Así que nada, lo recibimos, lo escuchamos. Nos vamos con una presentación que ellos tienen para nosotros. Como ustedes gusten. Somos la imagen de la comunidad musulmana Ahmadiyya. La comunidad musulmana Ahmadiyya está en más de 200 países. Nuestro propósito es vivir y enseñar y propagar las verdaderas enseñanzas del Islam. Somos una comunidad no terrorista, pacífica, internacional. Básicamente, la diferencia adentro del Islam, como saben, Islam, dentro del Islam hay 73 básicamente denominaciones dentro del Islam. La mitad de ellos son sunitas y la otra mitad son chiítas. Somos parte de la facción sunita, la comunidad musulmana. En caso de nuestro fundador, básicamente en 1900, básicamente en 1889, Mirza Ghulam Ahmad fundó la comunidad y dijo que él es la segunda venida de Jesús en la cultura que ha llegado dentro del Islam, porque habían profecías según el santo profeta Muhammad que en los últimos días va a llegar el Mesías de nuevo para regresar las enseñanzas santas. Entonces, después de su fallecimiento en 1908,
empezó Califato o Caliphate como tal. Y en nuestra comunidad solamente existe Califato. Había otro califato que ya se murió de ISIS, Uruguay, el Baghdadi de Daesh, otro nombre que ellos utilizan. Pero para nosotros, si podemos ver los slides. Next. Esa es la foto del fundador de la comunidad. Después de ese seguimiento empezó su seguimiento espiritual. Para nosotros, en nuestra comunidad, es como la figura de Baba. Entonces ya en el presente tenemos esta Masunama que vive en Inglaterra. Por la persecución que enfrentamos en Pakistán. Adentro del Islam, hablando acerca de Abraham, obviamente, él es un profeta. Para nosotros dentro del Islam lo creemos mucho, lo amamos mucho. Y además, había profecías dentro del Sagrado Corán que Dios va a purificar su progeny, a través de Isaac y Ismael. Entonces creemos que el Islam se fundó a través de la linaje de Santo Profeta Muhammad, que él es el descendiente de Ismael. Hay muchas profecías dentro de la Biblia también que la promesa de Dios va a estar con Israel también. Entonces seguimos esta línea. Y además, en la comunidad creemos que no hay terrorismo. Islam totalmente rechaza la violencia, el radicalismo. Nuestro lema de la comunidad es amor para todos y para nadie. Además, creemos que el servicio a la humanidad es parte de la fe. De hecho, estábamos, antes de venir aquí, estábamos en Guayama, ayudando al pueblo de Guayama y Salinas, y estábamos trabajando con otras iglesias para repartir compras. Abajo de la organización se llama Humanity First, Serving Mankind. Básicamente, en el Islam, creemos hay dos derechos. Hay derechos de Dios que contiene las oraciones, 5 veces lo que oramos ante Dios, damos limosna, y hay otros derechos de la humanidad donde tenemos que servir al prójimo, tenemos que ayudar al prójimo. Entonces, la comunidad musulmana judía ha construido más de 15,000 mezquitas alrededor del mundo, 500 escuelas y más de 30 hospitales alrededor del mundo. Hace 2 o 3 años hemos construido un hospital, se llama Hospital Nasir en Guatemala, que es gratis para los pobres. Para los demás de la gente de media clase. Los hijos tienen que pagar algo para cubrir los gastos. Además, que los que tienen pueden pagar. Exacto, sí, okay, para cubrir los gastos de la comunidad. Pero para los pobres, para la gente de clase baja, es gratis. Además, la comunidad básicamente he estado al frente de las operaciones de socorro en todo el mundo a través de una organización política, la organización primero. Aquí vamos, Humanity First tiene 4 pasos a través que le ayuda a la gente alrededor del mundo. Y además, en la comunidad, básicamente, justo después de Huracán María,
la oportunidad de repartir 2,000 compras en los sectores de Guaynabo. Luego hicimos 10 sándwiches por 2 semanas con chefs de Puerto Rico, con nuestros voluntarios. Y además fuimos a Vieques y atendimos 800 pacientes ahí con medicamentos y muchos médicos. Entonces, la comunidad es bien abierta en el sentido de que para nosotros lo que enfocamos es ayudar al prójimo, servir al prójimo. No importa para nosotros si tenemos que trabajar con la iglesia católica, evangélica, no importa. Al fin del día, el propósito es ayudar a la gente que necesita, que ya están en la necesidad. Además, el Islam, todos los musulmanes alrededor del mundo creen en estas cosas que le voy a explicar. No hay ninguna diferencia. Solamente la diferencia dentro del Islam para nosotros, para los ahmedíes, es que somos los únicos musulmanes que creen que la segunda venida metafórica de Jesús ya ha cumplido en la persona del fundador de la comunidad musulmana. Además de eso, todos los fundamentales son los mismos. Empezando con, básicamente, Islam es una religión, no es una cultura. A veces, la gente tiene mal entendimiento que Islam es una cultura. A veces hay culturas que se meten en la religión, que no realmente pertenece a la religión. Entonces, Islam es una palabra árabe que significa paz. Entonces, ¿cómo puede ser que una religión que empieza con la palabra de paz se extiende tal violencia, tal extremismo? No, es lejos de la verdad. Básicamente, un musulmán, ¿qué significa? Un musulmán es que se somete a la voluntad de Dios. Asimismo, creemos que todos los profetas de Dios son musulmanes porque se sometieron a frente de la voluntad de Dios. Entonces, en nuestro caso, en caso general, creemos que Adán, Abraham, todos los profetas en la Biblia son musulmanes, en el sentido que se sometieron a frente a la voluntad de Dios. Entonces, para nosotros, Islam es el camino recto hacia Dios o Allah. La palabra Allah básicamente significa el único Dios. Cuando hablamos de Dios en la Biblia, Elohim, Adonai, el Señor, es lo mismo Dios lo que estamos hablando en el Islam. Pero su propio nombre es Allah, que Dios eligió según el Sagrado Corán por sí mismo. Además, en el Islam hay 5 pilares del Islam. Kalima Shahada, declaración de fe. Para declararse que solamente hay un Dios y Santo Profeta Muhammad es su mensajero, para que uno se convierte en el Islam, solamente tiene que declarar esa frase. Y ya, uno puede convertirse al Islam. Ni importa su raza, su color de piel, ni nada. Si, como el profesor mencionó, que ya tenemos más musulmanes afuera de Saudi Arabia. Hay muchos más musulmanes en Indonesia, en India, que Saudi Arabia. Además, entonces, Salat es la oración que los musulmanes ofrecen 5 veces diarias. La primera oración lo levantamos a las 5 de la mañana. Solamente cada oración toma casi 10 a 15 minutos, nada más. La primera oración se llama Fajr, que empieza a las 5 y tiene tiempo hasta 30 o 40 minutos para ofrecerlo en la ventana de ese tiempo.
Además, en la tarde ofrecemos otra segunda oración, 12:30 del día. Tercera oración lo ofrecemos 3:30 del día. El cuarto oración ofrecemos 6:30 y el último 7:30, 7:30, más o menos por ahí. Y así, siempre cuando levantamos, intentamos de recordar y poner Dios en práctica en nuestra vida a través de 5 veces lo que oramos. Luego, hay impuestos sobre la riqueza en el Islam. 2.5%. Todos los ahorros que tiene por un año, tienes que pagar como un musulmán a través de sus ahorros para los necesitados, para servir al prójimo. Además, dentro de la comunidad, tenemos muchos más limosnas que uno tiene que pagar dentro de la comunidad para correr las misiones y todo. Pero esos son los demás. Además, hay Saum, el ayuno durante el mes de Ramadán. En el Islam, hace 1400 años, Santo Profeta Muhammad nos enseñó que el ayuno es algo muy importante para conectar uno mismo con Dios. Cuando cortamos la comida física, aumentamos la comida espiritual para conectar nosotros mismos con Dios. Ahora ya tenemos el concepto de intermittent fasting o keto. A ver, que vas a comer una vez o 2 veces al día y ya. Durante el mes de Ramadán es un mes que tiene muchas bendiciones para un musulmán, donde todos los musulmanes, adultos, sanos, que deben ayunarse desde madrugada, amanecer, hasta la tarde. Empezamos el día con las oraciones, luego desayunamos, bebemos agua suficiente y luego terminamos de comer y beber durante todo el día. Y rompemos el ayuno en la tarde, con agua y dátiles y luego la cena. Y así ayunamos por 30 días. Para los niños, para las mujeres embarazadas, para los ancianos, para las personas que no tienen o tienen enfermedades, no tienen que ayunarse. De hecho, ellos solamente tienen que pagar expiación. Es como $5 o $6 diarios para alimentar un pobre. Y es como una expiación por 30 días. Luego tenemos peregrinación. Hajj, se llama Hajj. Un musulmán tiene que hacerlo una vez en su vida. No es solamente obligatorio si tiene hay básicamente 3 requisitos. Si él tiene dinero suficiente para viajar allá y hacer la peregrinación. El segundo es salud. Si físicamente puede caminar, puede hacer todas las gestiones, las oraciones en Meca, ya debe irse. Y el tercer requisito es si el camino está abierto. En el sentido, cuando empezó el COVID-19, lo cerraron, la Meca. Y nadie podía irse y ofrecer. Entonces, los musulmanes creen en los 5 pilares del Islam para poner Dios en el énfasis, el pensamiento en diario en su vida, básicamente. Entonces, los 5 pilares del Islam nos ayuda a practicar Islam en nuestra vida diaria. Luego tenemos 6 artículos de fe. ¿Cuáles son? El primero es Allah, Dios. Como mencioné, que el creador de todo el universo es Dios. No es otro nuevo Dios lo que creemos. El único
Dios, como los judíos. Creen en Adonai Elohim. Es el mismo Dios, Dios de Abraham, Dios de Moisés, Dios de Jesús, Dios de profeta Muhammad. Es el mismo Dios para nosotros, con todo respeto. Luego, creemos en sus profetas. Todos los profetas que están mencionados en la Biblia, además de Santo Profeta Muhammad, de hecho hay un dicho de Santo Profeta Muhammad que había mencionado que hasta Santo Profeta Muhammad, Dios ha mandado 124,000 profetas en este mundo. Entonces lo creemos en todos. 124,000 profetas. Entonces, como musulmanes, lo creemos en Krishna. Que los hindúes ya creen en Krishna como Dios. Los budistas creen en Buda. Creemos que él era un profeta de Dios. ¿Sí? Pregunta, 124,000 profetas que aparecerán en la historia de la humanidad Sí, en total. en total. En las partes del mundo. Algunos profetas vinieron independientemente y otros abajo de un profeta de la ley. Pero yo creo que es que ya han venido. Ya han venido. Porque Ya han llegado. Sí, 124. que ya han venido. Sí. Y así creemos que habían profetas que vinieron solamente para los pueblos, para los países, y en otro caso vinieron para todo el mundo. En nuestro caso creemos que Santo Profeta vino con un mensaje universal para todo el mundo. Además creemos en sus ángeles. Dios tiene ángeles como Ángel Gabriel, Ángel Miguel, Micael, todo. Lo creemos como ángeles, pero no lo llevamos al mismo estatus con Dios. Todos los musulmanes tienen que creer en el día del juicio, que ahí va a ser un día donde Dios va a juzgarnos y tenemos que ser contables de todas cosas, lo que hacemos en esta vida. Creemos en todos libros sagrados. Sí, con paso de tiempo, muchos libros sagrados fueron cambiados, pero todavía creemos que hay luz en esos libros, Entonces, siempre estudiamos los libros sagrados, como la Biblia, como Torah, a través de la lente del sagrado. Además, creemos en el decreto de Allah, decreto de Dios. Todo lo bueno, todo lo malo, viene desde Allah. Pues, sí, en cuanto a eso, obviamente hay una parte aquí relacionada con el cristianismo y la relación con el islam. Pues los musulmanes creen en Jesús como profeta de Dios o Alá. Lo respetamos mucho, de hecho amamos a Jesús. Obviamente hay diferencias en cuanto a nuestra percepción de quién es Jesús. Pues también entre las iglesias cristianas, la gran mayoría aceptan a Jesús como parte de Dios. No hay otros que dicen que no hay una trinidad, de que Jesús, bueno, era el Hijo de Dios, pero Dios está ahí en parte. También históricamente fueron cristianos judíos, que simplemente aceptaron a Jesús como el Mesías prometido entre los judíos, pero no divino. Pero nosotros, en el Sagrado Corán, el libro sagrado del Islam, nosotros consideramos que es la palabra de Dios. El Corán lo hace claro. Jesús simplemente fue un profeta de Dios, el Mesías esperado para los judíos, pero que nunca declaró que era Dios mismo. Y que los textos que aparecen en la Biblia, por ejemplo, en el primer capítulo de Juan, que era el verbo se hizo carne, cosas así, pues el Islam presenta interpretaciones monoteístas completamente de estos tipos de pasajes. Pues así, en el Islam
no hay contradicción realmente. Es lo que la Biblia dice y lo que el Corán presenta en cuanto a eso. Simplemente es una cuestión de la perspectiva. En el Islam siempre enfatizamos el monoteísmo puro, que en el Islam se conoce como Tawhid. Tawhid, el monoteísmo puro, un Dios solo, indivisible, perfecto, sin ninguna divinidad. Voy a hacer una pausa un momento porque tu madre eso que no se escucha bien. No. A ver si quiere. Ah, bueno, pues así. ¿Así es mejor? Ah, perdón. Bueno, Gracias. no voy a poder repetir todo eso, pero podemos continuar, ¿no? Bueno, María, otra persona muy importante en el Islam. De hecho, hay un capítulo entero, el capítulo 19 del Sagrado Corán, que habla acerca de María, la madre de Jesús, y su historia, y cómo ella dio luz a Jesús, los problemas que ella enfrentaba en todo este momento. El Islam también presenta a ella como un modelo, no solo para las mujeres, sino que también para los mismos hombres, que ella era una mujer muy piadosa, y de hecho el Corán también dice que ella era la mujer más elevada de su tiempo. Bueno, Sí, una nota. Hace 8 años que empecé a leer como parte de mi formación espiritual. Empecé a leer el Corán porque me lo regaló un musulmán. Me dice, toma, te lo regalo, está en inglés y nada más. Léelo solamente cuando estés limpio de mente y de cuerpo. A mí me ayudó muchísimo la noción. ¿Ya? El Corán es como unos textos canónicos que hay que leerlo despacio para poder observar. Hace 7 años estábamos en la celebración de la misa de Navidad. Yo fui a mi párroco y le dije, la anunciación en el Corán, cuando puse la tapete, la venida de Cristo, es exactamente igual a la anunciación de la Biblia. Tú me das permiso para leerla en el Corán. Y el padre me dijo que era forward-looking, léela. Pero no digas que es del Corán porque queremos seguir viviendo, ¿no? Por ahí, realmente el Corán no tenía tapado, traía el Corán, pero tenía puesto otra cosa por detrás. Paré aquí, estábamos monitoreando una misa en inglés, y nadie se dio cuenta que era del Corán. Yo guardé mi Corán, que lo tengo cerca para pedirlo de ellos, y no dije absolutamente nada. Cuando estaba conversando con la cura, le dije, mira, es que hay cosas que nos unen, y esa es una de varias que hemos visto que nos unen, que no nos separan, porque es a nosotros, ustedes, humanos, tratan a la Virgen con más respeto que muchos cristianos hermanos separados. De hecho, nosotros somos congregantes marianas, estamos muy juntos. Pero siempre me ha impresionado tanto y tanto, sigo leyendo, porque lo que él dijo es que uno encuentra mucho wisdom en el poder. Sobre todo un solo Dios. La Biblia hace un efecto bastante pronunciado, separar a Ismael de Sara. Ismael tiene su parte que se fue la fecha que se sigue convertido como este agua, y también dijo como el libro que iba a ser. 12 principios. Sí, los reyes. Pero por ahora veo que no hay tanta diferenciación. O sea, no vienen del mismo padre. El aspecto padre, por lo menos lo que yo conozco, de la parte del chino, tiene hasta cierto una connotación mucho más fuerte que nosotros tenemos que saber como padre. Quería decir eso porque me sorprendió a medida que voy leyendo el Corán y lo hago poco a poco, porque obviamente también tengo que leer la Biblia, ¿no? Pero me encuentro en una situación que no hay de si son dos cosas que son tan unidas,
más que nos une que nos separa. Extremismo nos da y eso es imposible. Pero normalmente porque estaba interpretando por antes. Es una muy bella reflexión y para nosotros pues siempre es una alegría pues compartir lo que es el mensaje, compartir y destacar las cosas en común con nuestros hermanos cristianos, judíos, obviamente las tres religiones abrámicas, ¿no? Y de hecho yo vengo de México, ¿no? Hace unos días aquí en Puerto Rico. Y allá, pues antes de COVID, nosotros siempre realizamos eventos, encuentros interfe, donde invitamos personas, sacerdotes, pastores, pues nosotros, y hablamos acerca de temas, ¿no? Cada persona presentando enseñanzas de su propia religión. Y también realizamos eventos como Founders Day, ¿no? De las tres religiones, invitamos un monje budista, ¿no? Para hablar acerca de Buda, un católico, creo que era un pastor, ¿no? De otra iglesia, que vino para hablar acerca de Jesús, nosotros hablando acerca de la vida del profeta Muhammad. Y siempre al final, la audiencia nos decía que, mira, hay tantas cosas en común, ¿no? Entre sus vidas y sus valores. Y pues sí, estoy de acuerdo que hay cosas que nos unen y son cosas muy Pero fuertes. interrupción breve. Es pedible para los que están de forma virtual o remota que cuando vayan a hablar de la audiencia, toman preguntas, que se acerquen al micrófono. Lo prenden y se acerquen. Y se acerquen. Entonces, a usted se puede mantener cerca para que Sí. disfrute. Bueno, pues con ese comentario vamos rápidamente continuar. Bueno, a veces la pregunta es que si nosotros creemos en Jesús, si nosotros aceptamos en cierta forma la Biblia y aceptamos a Moisés y aceptamos a Abraham, pues ¿por qué no somos cristianos? ¿Por qué no somos judíos? ¿Sí? Si aceptamos la Torah y la Biblia y todo eso, pues ¿para qué la necesidad del Islam y otro libro y otro profeta? Obviamente. Pues hay varias respuestas, ¿no? Pero la respuesta más fácil para entender es eso. El Islam es la realización del y último eslabón de la cadena de las religiones. Pues el Islam propone que hay un solo Dios y la humanidad es una sola humanidad, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Desde el principio había diferencias, largas distancias entre los diferentes pueblos. Cada pueblo se desarrolló en forma diferente, sus necesidades fueron diferentes. Y por eso Dios enviaba profetas de forma individual a los diferentes profetas, enviando enseñanzas según sus necesidades. Y cada pueblo estaba desarrollándose en esta forma de forma espiritual, ¿no? Pero siempre con el mismo mensaje básico: adorar al único Dios, servir al prójimo, seguir algunos mandamientos. Y este proceso de evolución seguía el proceso de evolución de las mentes de los seres humanos. Pero eventualmente, cuando toda la humanidad llegó a un punto donde ya podía reconocer y recibir las enseñanzas perfectas, ¿no? Las enseñanzas más completas para reconocer a Dios, para establecer o acercarse a Él, y los mandamientos perfectos, pues Dios envió el Sagrado Corán y la religión del Islam a través de su profeta, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pues en breve, esto es donde el Islam queda, ¿no? O donde el Islam propone que queda entre las diferentes religiones del mundo. Acepta todas las religiones anteriores como religiones verdaderas para sus propios tiempos y para sus propios pueblos. Pero además dice que el último profeta, quien trajo una ley, y ya no solo para un solo pueblo, sino que para toda la humanidad, es el Islam. Pues las religiones anteriores, religiones limitadas a sus propios tiempos y pueblos, el Islam, una religión completa y universal para toda la humanidad. Pues aparte de eso, la declaración de fe, ya hemos hablado acerca de eso, así se escribe en el árabe, ¿no? Pues la caligrafía
árabe también es bien reconocido, ¿no? Alrededor del mundo como una forma de arte también. Y estas son las palabras: que no hay nadie digno de adoración excepto Allah, y Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Es la traducción de esa frase de árabe. S.A. es el mensajero de Allah. Estas son las dos partes de la declaración de fe: la aceptación de Dios único, y el otro lado, ahora que sabemos que hay un Dios, ¿qué hacemos ahora? Pues hay que seguir a su profeta y su mensaje para poder acercarse a él y entender su voluntad. Pues hemos hablado acerca del Corán. A veces hay preguntas acerca de Sharia. Pues, ¿qué significa la Sharia? Sharia es la ley islámica. Pues es una palabra árabe que significa el camino hacia el agua. Pues, literalmente estamos hablando acerca del idioma árabe. Sharia, camino hacia el agua. Sharia islámica abarca toda la filosofía, enseñanzas y mandamientos del Islam. Pues Sharia básicamente es el esfuerzo humano para poder tratar de entender cómo aplicar todo lo que está escrito dentro del Sagrado Corán, todo lo que el profeta hacía en su vida, cómo podemos replicar esto en nuestras vidas. Y esto es la Sharia. Y por eso la ley islámica puede ser diferente según el grupo interpretando lo que son las fuentes. Y por eso, aunque hay gobiernos islámicos que en sus constituciones han escrito hasta que van a seguir las enseñanzas islámicas, sus interpretaciones acerca de qué se tratan estas enseñanzas son bien diferentes. O sea, como 50 y pico países que son países islámicos. Algunos son países que han declarado hasta en sus declaraciones que son países islámicos, como Afganistán, creo que Irak está allá, Pakistán, sí, Irak y algunos otros, ¿no? Algunos países donde la mayoría son musulmanes tienen constituciones seculares hasta, y no ven una diferencia entre su fe y sus constituciones, ¿no? Pues la ley islámica Sharia y cómo los musulmanes interpretan eso varía, ¿no? Pues hay que entender un punto, que la Iqra fi Din es una enseñanza bien destacada del Islam, que no se puede forzar a nadie a seguir la fe islámica. Y obviamente cuando empezamos a utilizar la fuerza de la ley para proponer alguna interpretación de la fe, pues allá muchos musulmanes ven claramente una contradicción, ¿sí? Pues hoy en día hay muchos musulmanes y hasta países islámicos que dicen que la mejor forma para adoptar el Islam, para que el pueblo siga el Islam, es no hacerlo parte de la Constitución. Es dejar que el pueblo mismo siga el Islam puramente por voluntad propia. Y esto es más de acuerdo con las enseñanzas del Islam que hacer el Islam parte de la Constitución, porque ya estamos utilizando la fuerza. Pues esto también es una interpretación, y de hecho esto es la interpretación de la comunidad musulmana Ahmadiyya. Y en breve, ¿cuáles son las fuentes de la Sharia, de la ley islámica, de este esfuerzo de tratar de entender cómo vivir el Islam como buenos musulmanes? Tenemos tres fuentes. Primero, el Sagrado Corán, la palabra de Dios verbalmente revelada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a través del arcángel Gabriel, que ha quedado en su forma original hasta hoy en el idioma original. Pues porque ha quedado en su forma original, sin diferentes versiones, sin cambios, ocupa el nivel más elevado en cuanto a los textos autorizados dentro del Islam. Los musulmanes alrededor del mundo estudian el mismo Sagrado Corán. Pues para compararlo, creo que también eso era parte de esa presentación. En breve, si lo comparamos con la Biblia, ¿no? Pues los manuscritos antiguos en el idioma Koine, pues hay varios diferentes manuscritos de diferentes familias y a veces hay diferencias entre estos manuscritos, ¿no? Y obviamente esto es lo que ha dado luz a toda esta ciencia de la interpretación de estos textos y tratar de llegar a los textos más antiguos, aunque no existen los textos
originales, por así decirlo, ¿no? Pero en el Islam no tenemos ese problema, porque los textos, bueno, el Corán fue guardado no solamente en texto, fue escrito en la propia vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero también memorizado por él, por sus compañeros, recitado en las oraciones diarias 5 veces al día y también repetido completamente en el mes de Ramadán. Y esto fue difundido en toda la comunidad islámica desde el principio. Pues por eso, por esa autoridad que el Sagrado Corán tiene y esa fiabilidad de su texto y de la transmisión de su texto hasta hoy, sin cambios, ocupa el nivel más elevado. Así que esto es un texto que tiene 100% de nuestra confianza, que así como el profeta lo recibió, así lo tenemos hoy. Luego tenemos las acciones, que es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cómo vivía. Pues si yo leo un libro, mi compañero lee el mismo libro y el profesor aquí lee el mismo libro, es muy posible que vamos a tener 3 diferentes perspectivas, ¿sí? ¿Qué significan las palabras? Por eso, los musulmanes nosotros, cuando leemos algún versículo del Corán, siempre primero vamos a ir a la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cómo él interpretaba eso, cómo él vivía según estas enseñanzas. Y esto es una fuente, obviamente, para nosotros a conocer qué es verdaderamente el Islam. Luego, en el último lugar, tenemos los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sus dichos no forman parte del Corán. Sus dichos se refieren a las declaraciones verbales del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sus propias explicaciones ante sus compañeros, ¿no? Estos fueron memorizados y luego escritos, pero aproximadamente 100 años, 150 años después del fallecimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y hay una ciencia entera de eso, de cómo los musulmanes guardaron hasta las cadenas de narradores de estos dichos. Pues, por ejemplo, un ejemplo de un dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no solo sería que tal y fulano, ¿no? En el siglo III del calendario islámico dijo que el profeta dijo eso, ¿no? Pues no hay cadena, ¿cómo vamos a saber si está diciendo la verdad o no? ¿Quién es esa persona? Pues los científicos musulmanes no quedaron con eso. Dijeron que ¿quién eres tú? ¿Dónde lo escuchaste? Y él decía que yo lo escuché de tal persona. Pues llegaban a esta persona y preguntaban a esa persona también, mira, esta persona dice que escuchó a ti decir eso. Ahora, ¿dónde escuchaste tú? Y así empezaron con esa cadena hasta rastrearlo hacia el profeta Muhammad. Y así continuaron con todos los dichos del profeta Muhammad. Y hoy en día, pues en los libros autorizados de los dichos, no solo se dice que el profeta dijo eso. Tal persona escuchó tal persona, quien escuchó tal persona, quien escuchó al profeta decir eso. Y luego la ciencia continuó, la crítica de esta línea, de estos narradores. ¿Quién fue esa persona? ¿Era un mentiroso? ¿Dónde vivía? ¿Era posible para él realmente haber escuchado esto de esta persona? Pues los científicos islámicos, los eruditos, compilaron no solo estos dichos, sino que libros de historia de cada narrador y críticas de estas cadenas. A pesar de eso, ocupa el tercer lugar. Pues digamos, podemos decir que en cuanto a las fuentes islámicas, son fuentes muy confiables. ¿Sí? Y bueno, pues obviamente no se puede hablar de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en tiempo tan poco como esto, pero en breve, pues nació en la ciudad de la Meca en el año 570, aún antes de su llamada a la profecía, a la edad de 40, fue reconocido como una persona honesto, como una persona muy amable, una persona de confianza de su pueblo. De hecho, ellos habían llamado a él As-Sadiq, es decir, el verdadero, y el Amin, el confiable. Y esto era aún antes de profesar o decir que era un profeta de Dios.
pues después de eso, pues empezó a retirarse a una cueva fuera de la ciudad de la Meca, meditando sobre las condiciones de su pueblo, tratando de buscar a Dios. Todos alrededor de él, la gran mayoría de los mequíes, las personas de Meca y Arabia, fueron idólatras, pues no creía en eso, pues buscaba el único Dios. Según la historia, al llegar a 40 años de edad, recibió por primera vez la revelación del Sagrado Corán, la revelación divina a través del arcángel Gabriel. Y esta revelación continuó para los siguientes 23 años. Y cuando terminó la revelación, y cuando dijo que ya se terminó, pues falleció un poco antes, unos meses después de la última revelación. Pues, ¿qué hizo? Allá, pues podemos resumir su vida brevemente diciendo que estableció la unicidad de Dios en su pueblo. Antes de su llegada, el pueblo era un pueblo idólatra. Y antes de su fallecimiento, toda Arabia había aceptado el único Dios. Habían rechazado el politeísmo y habían aceptado el monoteísmo. Podemos decir que esto fue uno de sus, probablemente su logro más grande, establecer el tauhid, el monoteísmo en su pueblo, que en ningún momento antes de eso habían aceptado esta creencia. Y obviamente, pues su vida, sus acciones, sus dichos, pues quedan como una fuente de orientación y guía para todos los musulmanes hasta hoy. Y bueno, pues obviamente hay mucha controversia relacionada con el Islam por lo que escuchamos en las noticias. Brevemente, pues podemos presentar algunas referencias acerca de estas controversias desde el Sagrado Corán, la fuente más auténtica, obviamente, para todos los musulmanes. A veces se dice que los musulmanes no permiten otras religiones, permitan la existencia de otras religiones en sus países, o que no permitan que otras personas profesen o practiquen sus propias religiones, ¿no? Y esto también es relacionado con el concepto del terrorismo en el nombre del Islam. Pero ¿qué dice el Corán? Pues no ha de existir coacción en la religión. Ciertamente lo recto ha quedado separado de lo erróneo. El Corán dice que, mira, es tan claro el asunto que no es necesario utilizar la fuerza. ¿Quién va a utilizar la fuerza? Las personas que no tienen argumentos, obviamente, ¿sí? Si yo tengo la verdad, yo lo profeso, y tú no puedes rechazar lo que yo estoy diciendo, la única manera para ti es cerrar mi boca forzosamente. Pues es una aceptación de la derrota en cuanto a los aspectos intelectuales y la argumentación. Pues el Islam dice, ni es necesario utilizar eso. Hay que entender que ciertamente lo recto ha quedado separado de lo erróneo. Quisiera hacer una breve pausa aquí. Sí. Yo sé que Amat se va a Arizona, pero no más se queda con nosotros un ratito en Puerto Rico. Sí. Así que tal vez podamos darle una continuidad a esta presentación, si usted está de acuerdo, en algún otro momento. Más adelante, nosotros vamos a estar hasta noviembre. Es que nos quedan 10 minutos. Yo quisiera aprovechar si puede haber preguntas de la audiencia o del Zoom para hacer a los compañeros, que si en las respuestas se atienden algunos de los slides, pues entonces los atendemos. Y yo quisiera comenzar con una pregunta que me hizo un compañero, parece que usted en la clase pasada, y era sobre la división del Islam. Sabemos, ¿verdad?, que básicamente las divisiones principales son los suníes y los chiitas, pero no sé si pudieran de alguna manera darnos una visión panorámica de cómo se comportan esas grandes divisiones del mundo del Islam, y entonces abrir el espacio para los compañeros. Ustedes han hablado algo bien relevante para respecto a esta clase, tiene que ver con las reformas sociales que son parte de la vida del profeta y también parte de la práctica del Islam. Ustedes lo personifican en Puerto Rico en los aspectos que tienen que ver con la escatología, con la soteriología, que es bien parecida en una perspectiva lineal, igual que el judaísmo, igual que el cristianismo, y muchas áreas en común.
han planteado una gran divergencia, lo ha hecho de forma muy hermosa, de la figura de Jesús, que me encanta que se pudiera dialogar, pero yo quiero escucharlo a ustedes por sus preguntas. Gracias. Allá, Pues, Como una pregunta a la vez. creo que eso fue la primera. la pregunta es la división. Ok. Pues como Musulmán ya ha mencionado, pues hay dos divisiones grandes del Islam entre los sunitas y los chiitas. Pues casi, podemos decir, 80% del mundo islámico profesan la interpretación sunita, 10 hasta 15% profesan la interpretación chiita, y los demás hay otros grupos. Pues en nuestro caso, somos la comunidad musulmana Ahmadí, somos una comunidad pequeña relativamente a los demás, ¿no? Pero dentro del Islam sunita y chiita también hay aún más divisiones, pues estos términos abarcan solamente las diferencias más destacadas, ¿no? La diferencia más destacada entre el Islam sunita y chiita, ¿qué es? La diferencia más destacada es en cuanto a quién era el sucesor después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los sunitas dicen que después del fallecimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habían 4 sucesores, rectamente guiados, es decir, elegidos por Dios, apoyados por el pueblo también. Hazrat Abu Bakr, Umar, Usman y Ali, radhiyallahu ta'ala. Los chiitas dicen que no, estos 4 no fueran todos ellos sucesores legítimos. Ellos solamente aceptan a Hazrat Ali, el 4º califa según los sunitas, y también el primo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como su único sucesor legítimo. Y de allá surgen las demás diferencias en cuanto a la justificación de esta creencia. Luego, pues aparte de eso, dentro de los sunitas, ellos han dividido diferentes aspectos de su fe. Pues podemos decir que para la jurisprudencia, ¿qué significa la jurisprudencia? Es como la Sharia, pues cómo debo de lavar mis manos antes de ofrecer la oración, que es la forma correcta de ofrecer la oración. Pues cuando los musulmanes empezaron a pensar en cuanto a eso, y cuando vieron que habían en ciertos casos diferencias entre los varios dichos y prácticas de los musulmanes en ciertos aspectos pequeños del Islam, pues se formaron diferentes escuelas de jurisprudencia. Pues dentro del Islam sunita hay 4 escuelas de jurisprudencia que hoy en día se dividen geográficamente, básicamente, en el mundo islámico. Luego también tenemos diferentes escuelas de Aqida. Aqida es, podemos decir, creencias, pero también formas de interpretación. Es el esfuerzo escolástico de tratar de entender cómo podemos entender el Corán. Metafóricamente, literalmente, hasta qué punto debemos de aceptar la racionalidad, hasta qué punto es simplemente decir que así es y no podemos ir más allá de eso, ¿no? Pues también hay diferentes escuelas de eso, los Asharis, los Maturidis, son los 2 más aceptados. Tenemos luego llegando, bueno, estas son las divisiones clásicas. También surgieron diferentes grupos de los sufíes, ¿no? El misticismo dentro del Islam. No es algo fuera del Islam, es un esfuerzo para tratar de entender cómo debe de ser el viaje interno del alma, del corazón de una persona hacia Dios. Y se enfoca en el amor de Dios. Todo es el amor en el Islam, pero estas personas tenían una inclinación fuerte en cuanto a cómo desarrollar este concepto. Y hay diferentes hermandades de los sufíes alrededor del mundo. Luego también tenemos algunos movimientos más recientes que tienen aspectos políticos, y esto se debe a los grandes cambios que fueron iniciados o empezaron en los distintos países islámicos a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los musulmanes y los países musulmanes fueron colonizados y divididos por los grandes países en el occidente. Y bueno, después de esta colonización, después de esta
marginalización, después de la introducción de sistemas foráneos que no existían antes en estos países, ¿no? Hubo un rechazo en ciertas maneras por diferentes grupos que ya dijeron que no, lo que pasa es que nosotros creemos que la forma del gobierno debe de ser esto, y esto nos ha funcionado históricamente, y ahora no nos está funcionando porque todo el país está en quiebra, ¿no? Pues tenemos movimientos de los wahhabis, tenemos movimientos, básicamente wahhabi es otro nombre para los salafis, ¿no? Que a veces se relacionan más con el fundamentalismo, y también tenemos otros grupos, los deobandistas en el Surasia, y otros grupos también, ¿no? Que destacan diferentes formas de reformación del mundo islámico con aspectos políticos, ¿sí? Y bueno, pues aparte de eso, obviamente, entre los chiitas, pues es otra conversación, ¿no? Las divisiones entre ellos también. Pero nosotros somos la comunidad musulmana Ahmadía. Sí, nuestras creencias son más parecidas a los sunitas, no somos chiitas, creemos en los 4 sucesores. Pero la parte más destacada es que nosotros creemos que ya llegó el Mesías esperado. El Islam dice que Jesús va a regresar o que va a descender, igual como el cristianismo. Nuestra interpretación acerca de eso, que nos hace diferente, es que los demás dicen que va a regresar físicamente de los cielos. Dicen que se subió físicamente, va a regresar físicamente. Igual como los cristianos, ¿no? El Islam Ahmadía dice que no, el Corán lo que dice es realmente que falleció. Jesús falleció, fue rescatado de la crucifixión. Fue crucificado él mismo, pero no murió. Se salvó de eso, se recuperó, hizo un viaje y falleció en Cachemira, en la India. Y pues las profecías acerca de su segundo advenimiento no son literal, porque una persona muerta no va a regresar físicamente. Y también su manera de llegar, es decir, descender de los cielos, es una forma metafórica de decir que Dios mismo va a hacer que esto suceda, ¿no? En el mundo, como un hecho divino. Pues nosotros creemos que esta persona ya llegó y que esta persona era Mirza Ghulam Ahmad, el fundador de la comunidad musulmana Ahmadía, y que su trabajo fue demostrar de nuevo las verdaderas enseñanzas del Islam, ¿sí? Y también demostrar el Islam como una fe viable y correcta, no solo a los musulmanes, obviamente, sino que a todo el mundo. Entonces, es una fe que, vamos a decir, el grupo Ahmadía es un grupo que cree fuertemente en la predicación, obviamente, y es un grupo bien organizado administrativamente, tiene una sede, tiene un califa, sucesores del Mesías prometido, envía misioneros a diferentes países alrededor del mundo, establece mezquitas, cree fuertemente en el servicio a la humanidad y promueve un concepto del Islam que es racional, un concepto del Islam que destaca la amabilidad, la civilización, el amor hacia el prójimo. Pues en breve, estas son las divisiones. Y no sé si hay otras preguntas. Deme un segundito porque para beneficio de los que están en el chat, porque los de aquí nos vamos a quedar, tenemos el privilegio de tenerlos físicamente. Sí. Es que entiendo que ya él lo contestó, pero la voy a repetir. Dice Ángel Rosa que él entiende que para el Islam Jesús es solo un profeta y no el Hijo de Dios. Usted lo acaba de explicar ahora. Entonces, él también pregunta que si creen que Juan el Bautista es el más grande de los profetas, como Jesús lo proclama. Pues 2 aspectos de la pregunta, si Jesús es hijo de Dios o no. Pues yo no diría, pues muchos cristianos o católicos dicen que no, los musulmanes no aceptan a Jesús como hijo de Dios. Yo difiero con eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa hijo de Dios? ¿No? Otra vez, pues quiero destacar que el Islam dice que los libros anteriormente fueron enviados por Allah y que Jesús, sí, hablaba con sus compañeros, explicaba las cosas y parece que utilizaba esta terminología de ser hijo de Dios.
De hecho, es muy poco su uso de hijo de Dios. Hice una investigación sobre eso y parece que solo en el libro de Juan 4 veces se refirió a sí mismo como hijo de Dios. En la gran mayoría de los demás evangelios, la terminología que se utiliza es hijo del hombre o siervo de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, las profecías acerca de la llegada del Mesías no utilizan la terminología que va a llegar el hijo de Dios. Lo que dicen todas las profecías es que llegará el siervo de Dios. Pues hijo de Dios dentro de este contexto se acepta como una frase metafórica. Hijo significa querido. Hijo significa rey. David fue llamado el hijo primogénito de Dios al momento de su coronación en el Antiguo Testamento. De la misma manera, Jesús era el rey, obviamente, era el Mesías, era el último rey de los judíos. Era realmente el hijo de Dios en su momento. Y esto es lo que el Corán destaca, pero utilizando otro término, que es Abdullah, siervo de Dios, más según las profecías del Antiguo Testamento. Pero obviamente no acepta la interpretación de esta frase y no dice que denota lo que es la divinidad de Jesús. ¿Sí? Pues, pero, como mencioné, lo aceptamos, pero en otra forma. Dos, fácil, pues adelante, siguiente. Ya hay otra pregunta. Juan Bautista, perdón. Pues esto es lo que la Biblia dice, ¿no? Que el profeta más grande era Juan, ¿no? Pero el Islam no dice eso. Pues el Islam dice que para los judíos, el profeta más grande que pasó para ellos era Moisés. Pues ellos seguían la ley de Moisés. Y por eso Moisés era el profeta más grande para ellos, ¿no? De la dispensación mosaica. Pues hay ciertas diferencias, obviamente, entre el Corán y la Biblia, donde no podemos entender, o si el Corán dice algo completamente distinto, pues lo que decimos es que desafortunadamente no hemos entendido lo que eran las palabras originales, o que el texto ya fue cambiado más allá de lo que es entendible hoy. Y el Corán, que nosotros decimos que es una revelación que vino para aclarar las diferencias de los pueblos anteriores, nos ha dado la historia correcta. Sí, hay dos preguntas que tengo básicamente. Una, un comentario. La interpretación de la Biblia depende mucho de quién fue el que la transcribió. Por ejemplo, el King James Bible y el Jerusalem Bible son diferentes. Las palabras que utilizan. Y algunos te pueden inferir algo que realmente no es lo que significa. Por eso uno tiene que estudiar un poco la Biblia y tratar de ir a la Biblia original, la primera traducción que se hizo. Porque las palabras que se estaban que se estaban utilizando han sido cambiadas a través de los tiempos. Y eso es, ustedes lo pueden ver, tengo como 7 Biblias porque me ha entrado siempre esta curiosidad de algún tipo de pasaje. Y cuando trato de verla me doy cuenta que se puede inferir lo que nosotros tenemos de diferentes maneras. La pregunta que haría es lo siguiente. Ustedes tienen un horario para orar 5 veces. Nosotros lo tenemos igual. Nosotros tenemos las laudes, tenemos la nona, la media, la tercia y la véspera. Eso es lo que le llamamos nosotros la liturgia de las horas, para lo menos para los católicos. Pero usted va a alguien leyendo un libro, será el grupo de ahí lo que está leyendo esto. Aparte de eso, tiene una primera parte que es de conocimiento general de la Biblia, pero que en realidad no es una oración, es de conocimiento general, y uno termina con una oración aparte, que se llama la completa, que se hace en el momento que vas a dormir. Esa es la parte. Por lo tanto, hasta en eso tenemos cierta apreciación. Yo he estado, hace 4 o 5 años, tuvimos una serie de tiempo estudiando un libro que se llama Para una visión cristiana del Islam. Pero está escrito por un cristiano. La pregunta mía, ¿qué libro de autor musulmán, inglés o español, ustedes nos pudieran referir
que si nosotros pudiéramos estudiar no solamente lo que te acabo de decir muy elocuentemente, con palabras muy bien pensadas, sino también poder leer desde el punto de vista musulmán lo que él estaba hablando, la separación de los suníes. ¿Qué pasó? Porque lo he leído por cristiano, y al final te da una parte de una historia, pero termina como chifre. Es un problema de relación entre los familiares. O sea, tiene que haber alguna condición de fe para que uno haya aceptado los 4 califas y otro solamente haya aceptado un califa. Y eso es lo que a mí me quedé confundido cuando leí ese libro. Y sí, que mejor que un autor musulmán que pueda explicarnos esto en palabras que uno pueda entender. Bueno, es una buena pregunta, pues, para confirmar si lo he entendido bien. Es que su pregunta es que ¿qué libro le puedo recomendar que destaca de forma más clara las causas de las diferencias entre los sunitas y los chiitas? Correcto. Sí. Lo que pasa es que hay diferentes interpretaciones acerca de eso, ¿no? Y depende de qué perspectiva el autor está. De qué perspectiva el autor está escribiendo. Pues obviamente si es un sunita, su interpretación desde su perspectiva de ser el grupo ortodoxo, ¿no? Correcto, pues va a escribir de forma despectiva, obviamente, de la otra perspectiva. Y si es un chiita, escribiendo sobre el asunto, pues obviamente lo va a escribir desde su punto de vista, él pensando que él es el correcto. Pues para una investigación académica, ¿no? Sin ese aspecto de fe, pues le recomendaría, pues, no un libro específicamente, ¿no? Pero buscar un libro escrito por un sunita, simplemente, ¿no? Acerca de las causas de la diferencia, y luego libro de un chiita para saber su perspectiva, ¿no? Nosotros también tenemos nuestra perspectiva, ¿no? Acerca de eso, la perspectiva ahmadiyya. No sé si existe seguro que no existe en el español, pero tampoco estoy seguro que sí existe en algún lugar en inglés. Sí, hay libros en Urdu y también autores de los sunitas que también nosotros aceptamos libros de historia. Pero en breve, nosotros creemos en la perspectiva sunita, porque esto es apoyado desde nuestra perspectiva, desde el Sagrado Corán y las profecías del profeta, que habrían sucesores directamente guiados, elegidos por el pueblo musulmán. ¿Cómo es que sucedió el Islam chiita? Nosotros decimos que lo que pasa es que los últimos 3 khulafá, sucesores, fueron asesinados. Y el último califa, Ali, básicamente, él también fue asesinado. Y luego, o antes de eso, tuvo fuertes diferencias con una persona que se llamaba Amir Muawiyah. Y habían hasta guerras entre los dos. Amir Muawiyah era un musulmán, pero era el gobernador de un estado de los musulmanes. Y por ciertas diferencias entre ellos, habían ciertas guerras que básicamente terminó con el asesinato de Hazrat Ali por un grupo que se llaman los Jarejíes, que estaban en contra de ambos, ¿sí? Y lo que pasa es que después de eso, Amir Muawiyah empezó su dinastía, que es la dinastía de los Umayyads. Si ustedes buscan la historia, se va a pasar. Aparece la primera dinastía después de la Khilafat Rashida, los sucesores directamente guiados. Y él básicamente, para justificar su reinado, su dinastía, cuando muchas personas en este tiempo estaban tratando de alabar o decir que Ali tuvo razón en estas guerras, pues él y su gobierno empezó a hablar en contra de él, ¿no? De que no era correcto lo que estaba haciendo, era una persona así y así. Y bueno, también hubo una reacción por parte de las personas de su partido. Y esta reacción empezó a elevar a Ali más allá de ser un simple sucesor, hasta ser el sucesor, el único sucesor. No solo esto, sino que entre los chiitas hay personas que hasta dicen que Ali realmente debía ser el profeta, ¿sí? Hasta eso. Sí.
y cosas así. Pues esto nos demuestra que hubo esa reacción a esta propaganda del gobierno de su tiempo. Y eso era la primera semilla para el establecimiento del movimiento chiita. Pues no estoy diciendo que ocurrió de un día, ¿no? Y el otro ya un grupo apareció. No, estamos hablando de siglos de desarrollo de la teología, pero empezó así. Y cuando después de eso, digamos, Imam Hassan y Hussein, los hijos de Imam Ali o el califa Ali, pues hubo el evento en la llanura de Karbala, donde Hussein fue martirizado por Yazid, el hijo de Amir Muawiyah. Y esto fue el punto donde realmente se estableció en el partido del grupo de Ali, de que somos el grupo perseguido. El gobierno hasta nos está matando. Y después de eso, pues no hubo una manera de regresar, ¿no? Ya empezó a volar la teología en este caso, ¿no? Pues así sucedió, empezó, ¿no? Pero obviamente en este momento tal vez no puedo recomendar algún libro concreto, pero tal vez si alguien quiere, se puede dejar su correo electrónico y nombre y teléfono. Si Sí. quieren más información. Yo creo que se puede, me lo puede hacer llegar y lo enviamos al grupo. Sí, 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 con sí. eso no hay ningún problema. Ha avanzado el tiempo, son las 5:14. No sé si quieren que le demos pausa aquí o quieren hacer una última pregunta. Una última pregunta y con eso termina. Hacemos receso la tarde de hoy. Sí, bien.